Llego hasta las 12:30 en esto que es Punta la M en una mañana fresca, ¿no? Con el cielo cubierto, como veíamos recién con imágenes en vivo y en directo en nuestro centro, en la ciudad de Río Cuarto. Y nos vamos a Uruguay porque la atención está puesta en los países limítrofes de la Argentina, en Brasil fundamentalmente, con cifras realmente preocupantes en el día de ayer, pero cada vez más. Y Uruguay también, ¿no? No queda ajena a esta situación, tanto así que el presidente Lacalle Pou anunció esta semana medidas y restricciones con vistas a la Semana Santa que se aproxima y el endurecimiento de algunas medidas, por ejemplo, como la suspensión de clases, ¿no? Hasta el 12 de abril, entre otras cuestiones que le vamos a preguntar en detalle a la periodista Valentina Jiménez, que es periodista y conductora de BTV Noticias, edición Mediodía de Uruguay, para que nos cuente un poco la situación que está atravesando nuestro querido país vecino. Valentina, Paula te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Paula, ¿cómo estás? Bien, bueno, un gusto saludar. Trazando brevemente una radiografía que vos nos podrás detallar mejor, claro, ¿no? Sí, efectivamente es como decís, la situación de Brasil especialmente, y bueno, y también un montón de factores aquí en Uruguay están pasándole factura al país, a la situación sanitaria, y en este momento, bueno, la verdad es que estamos viviendo como en el mejor y en el peor de los mundos, porque aumentamos muchísimo la cantidad de casos diarios. De hecho, somos uno de los países lamentablemente con más cantidad de casos diarios nuevos por día. Una situación muy distinta a la que teníamos el año pasado, y al mismo tiempo hay un proceso de vacunación que está avanzando con una velocidad bastante importante que también nos coloca en los mejores lugares. Entonces, bueno, estamos viviendo en Uruguay por estos días con esa dualidad de estar empezando a ver un poco más, con mayor crudeza, la pandemia, y eso se está viendo en casos nuevos y también lamentablemente en fallecimientos diarios, que en definitiva es lo que terminó haciendo que el presidente Luis Lacalle Pou esta semana tomara una serie de medidas tratando de bajar la movilidad con un objetivo claro, que es evitar que los CTI colapsen, porque empezaron a haber algunas proyecciones que hablaban de que en poco tiempo, de no cambiar esta tendencia en la que estamos, pero poco tiempo, hablo realmente muy poco, 2 semanas, se podía llegar a una saturación de los cuidados intensivos. Por eso, la extensión de las medidas hasta el 12 de abril en principio, incluyendo Semana Santa, en cuanto, bueno, por ejemplo, Uruguay sabemos que es un centro turístico con muchas atracciones y muchos argentinos viajan para allá. ¿Cómo van a hacer con las fronteras? Bueno, en realidad las fronteras se mantienen bastante cerradas o semicerradas, digamos. Solamente están pudiendo ingresar personas que tienen residencia y algunas excepciones en particular demostrando tener un test negativo. El tema igual es que hay movilidad intradepartamental de uruguayos que deciden movilizarse a algún lugar para hacer turismo. La mayoría de los lugares turísticos están teniendo protocolos y aforo, pero de todas maneras, bueno, el uruguayo se acostumbró a convivir con la pandemia con ciertos permisos, con libertades, porque bueno, para el presidente Luis Lacalle Pou siempre insiste con eso de la libertad responsable, que es un principio que ha defendido a lo largo de toda la pandemia, y que eso fue, por ejemplo, lo que llevó a que nunca decretara una cuarentena, un confinamiento estricto obligatorio. Entonces, por más que no esté llegando de manera masiva a los extranjeros, de todas maneras hay una movilidad importante de uruguayos, ya sea porque están yendo a trabajar, porque habían empezado las clases o porque ahora se aprestaban a tomarse vacaciones en Semana de Turismo o Santa. Entonces, bueno, lo que se busca justamente es tratar de evitar la movilidad. Valentina, bueno, tocaste uno de los temas que abordamos al principio, el tema de la suspensión de clases. Se resolvió, digamos, seguir con la virtualidad, como se había implementado el año pasado en todo el mundo en general, suspensión absoluta. Sí. ¿Cómo se están manejando con las clases? Bueno, en realidad se abrió bastante polémica acá en Uruguay. Efectivamente, la decisión que tomó el gabinete esta semana es dar de baja la presencialidad que había comenzado el 1 de marzo. Las clases habían comenzado el 1 de marzo hasta que termine la Semana Santa. Y con un retorno que va a ser progresivo. Una vez que termine Semana Santa van a comenzar los más chiquitos, los de educación inicial. Eso es lo que se dijo. De todas maneras no se estableció exactamente fechas, por ejemplo, para primaria, para secundaria, y bueno, y en realidad el gobierno lo que dejó es la puerta abierta para ir analizando día a día la situación sanitaria y en función de eso tomar decisiones. La realidad es que se abrió una polémica porque
no sé si también lo han tenido, lo han debatido en Argentina, pero acá se ha hablado mucho del daño enorme que se le hace a los más chicos por no tener la presencialidad, y como el hecho de que hasta ahora, por lo menos, al ser los más chicos, la mayoría asintomáticos, y contagiar poco, de hecho, las escuelas no estaban siendo el lugar donde estaban habiendo más brotes. Los brotes son básicamente intrafamiliares, o por algún tipo de situación social que se da entre los uruguayos. Entonces, muchos científicos decían, bueno, las escuelas son lo último que tiene que cerrar y lo primero que tiene que abrir, y en ese sentido se dio este debate de, bueno, ¿por qué cierran las escuelas esta semana, pero se mantienen abiertos algunos comercios? Que es una decisión que va alineada con una decisión del gobierno de mantener la economía funcionando en este contexto de crisis. Pero lo cierto es que lo que cambió radicalmente la definición esta semana está asociado a algo que tú decías respecto a la situación de Brasil, y es que esta semana se detectó en Uruguay la presencia de la cepa P1, y eso fue determinante porque están entendiendo o están empezando a investigar los científicos cómo cambia las reglas de juego respecto a los contagios, en particular en los niños. En los más chicos se están empezando a ver más casos de niños infectados, y algunos están empezando a estudiarse si efectivamente están apareciendo más asociados a la cepa P1 con síntomas, y habían crecido la cantidad de brotes porque ustedes saben que esta cepa P1 es más contagiosa, contagia entre 2 y 2,5 mayor transmisibilidad. ¿Qué diferencia hay con la de Manaos o la de Reino Unido, por ejemplo? ¿Qué se conoce de la P1? De la P1 lo que se conoce básicamente es la de Manaos, en realidad. La P1 es la que se originó en Manaos, tiene algunas similitudes con la cepa, lo que dicen los expertos que hemos estado consultando esta semana, algunas similitudes con la cepa sudafricana. Es diferente a la británica, y lo que se sabe concretamente hasta ahora es eso, que tiene una mayor transmisibilidad. No quiere decir que tengan evidencias de que sea más letal, pero cuanto más gente se contagia, más chance de que más gente termine ingresando a CTI por una cuestión estadística. Y además, bueno, ese sería como el tema central. Y el otro tema que también está causando bastante preocupación acá es que hay una evidencia mayor que viene desde Brasil de que hay reinfecciones vinculadas a la cepa P1, es decir, que gente que ya tuvo la enfermedad con esta nueva cepa y en un nivel de transmisión comunitaria como estamos teniendo, entienden los científicos, ahora en Uruguay, bueno, que pueden empezar a haber también casos de reinfecciones. Bueno, varios puntos que quería preguntarte y que tienen que ver, por ejemplo, con el número simbólico de 2.500 infectados contagiados que están teniendo por día, han superado esa barrera, y a la vez esto que decías vos del gran plan de vacunación nacional que están teniendo. Hace poco hablábamos con gente de Chile que nos contaba más o menos lo mismo, ¿no? Es como que están vacunando muy rápido, pero también están contagiándose muy rápido. Y la preocupación argentina por nuestros países vecinos, porque estamos muy próximos, y ¿a qué lo atribuyen fundamentalmente? A las reuniones sociales, esto que decís, bueno, en las escuelas se abrió la polémica porque ahí no habría contagios, pero sin embargo se flexibilizó la actividad comercial. ¿A qué lo atribuyen los uruguayos, o de qué hablan los uruguayos cuando hablan de la gran tasa de contagio que están teniendo? Mira, Paula, cuando comenzó la pandemia, cuando se decretó la emergencia sanitaria acá en Uruguay, lo que hubo fue un profundo temor a lo que podía suceder, y eso generó que hubiera una gran adherencia de la población a las medidas de cuidado y a quedarse en casa. El concepto del gobierno era quédense en sus casas, si bien no era un confinamiento estricto, nunca se le prohibió a nadie salir a trabajar, nunca se definió un confinamiento, pero sí bueno, hubo un parate fuerte en el país, que eso por supuesto tuvo consecuencias en la economía. Lo que pasa es que cuando fue pasando el tiempo y se fueron abriendo más actividades, por ejemplo, volvieron las escuelas, volvieron los estudios, etcétera, se entiende que el uruguayo se fue acostumbrando a convivir con esta situación, y hubo un afloje. Y parte de lo que estamos viendo, de lo que está ocurriendo, tiene que ver con un afloje de, bueno, ya no ser tan estricto, no ir a saludar al familiar adulto mayor,
la dificultad para que todo el mundo efectivamente utilice los tapabocas, efectivamente se mantenga en su burbuja. Ahora el concepto que maneja el gobierno es quédate en tu burbuja, no quédate en tu casa. Claro. Y eso es convivir con el grupo más chico. Lo que pasa es que el grupo más chico se empezó a transformar con el paso de los meses en también algunos amigos sí. A los que sí veo, algunos, etcétera, porque bueno, lógicamente las sociedades se empiezan a cansar, pero bueno, la cuestión es que desde diciembre del año pasado los científicos acá en Uruguay están marcando que bueno, que había que aflojar, que había que cambiar la situación y que la situación se estaba empezando a descontrolar y nada, bueno, se dio tal cual en realidad. Empezaron primero en enero, tal vez no fue tan exponencial el crecimiento en la medida de que mucha gente se tomó vacaciones y bueno, y dejó de ir a trabajar porque estaba de licencia o porque se movilizaron a otros departamentos, pero la cuestión es que volvió la actividad e ingresó esa cepa brasileña, que eso también es un dato nuevo que cambió, me parece, las reglas de juego y la situación llegó a esto. Valentina, finalmente, ¿con qué laboratorios se está gestionando el gobierno de Uruguay? ¿Qué vacunas se están aplicando? ¿Cómo es el régimen de vacunación que tienen allí? Bueno, nosotros, el gobierno uruguayo compró vacunas a 2 laboratorios, concretamente a Pfizer, al que le compró 2 millones de vacunas, lo que da para un millón de uruguayos, y al laboratorio Sinovac, concretamente la vacuna Coronavac, que es la que se compró en mayor cantidad, 3 millones de dosis se compraron, que de las que ya llegaron 1.750.000 y se espera para mayo que lleguen 1.250.000. Y de Pfizer lo que se está teniendo es una entrega semanal que se empezó vacunando al personal de la salud, después a la gente que está en residenciales y ahora se sigue vacunando el plan a mayores de 80 años y va a irse sumando a mayores de 70, etcétera. La de Sinovac se permite hasta los 70 años. Y bueno, básicamente lo que se aseguró el gobierno después de una negociación larga, que también generó bastantes críticas porque fue uno de los últimos en terminar de cerrar con los laboratorios, lo que se aseguró es dosis para al menos ese 70% de la población que necesitaría vacunarse para llegar a inmunidad de rebaño y que se estima que va a estar llegando en el primer semestre, te diría, de este año en total. O sea, antes de junio, el invierno más crudo, ¿planea el gobierno tener un 70% de la población vacunada? ¿Eso me estás diciendo? Bueno, en realidad la vacunación llevaría un poquito más. Se estima, las estimaciones que hizo el ministro de Salud Pública es septiembre, octubre. Ponemos, más tirando a la primavera, de poder llegar a ese número, lo cual, en realidad la agenda ahora está abierta para que todo el mundo se registre por internet. Su intención de vacunarse, todavía no tenemos ese 70% registrado, agendado. Hay alrededor de 1 millón de personas que ya marcaron su intención de vacunarse y a los que se le está dando de a poco los cupos, pero bueno, todavía queda mucho, ¿no? Queda mucho, pero bueno, el primer paso es que hay un compromiso, a menos que cambiara mucho la logística, digamos. Han habido muchos países que han tenido problemas para la llegada de vacunas. Por el momento Pfizer viene cumpliendo y Sinovac también. Bien. Bueno, Valentina, un gusto conversar con vos, a pesar de la temática, que por supuesto es una gran preocupación para Latinoamérica, para Sudamérica, porque tenemos bastante comprometido esta parte del continente y por supuesto que son nuestros hermanos. Así que gracias, retomaremos contacto seguramente. Gracias por tu disposición. Gracias a ti, Paula, que estén bien. Buena mañana. Valentina Jiménez, entonces, periodista uruguaya de BTV Televisión, edición Mediodía, que tan amablemente nos hizo este trazado de lo que está pasando en Uruguay, realmente preocupante, más de 2.500 infectados, contagiados diarios y la complicación con la cepa de Manaos. Ellos la denominan P1, pero es la misma, con la mayor transmisibilidad y con algunos casos de reinfecciones. Entonces se está avanzando en investigaciones porque esta cepa complica, ¿no? Y cambia las reglas de juego definitivamente, tanto así que Uruguay ha suspendido las clases hasta el 12 de abril después de Semana Santa, entre otras restricciones y cuidados sobre todo de frontera, como nos contaba nuestra colega.